Bienvenidos a Pasión Iguala. Yo soy Andrés y el día de hoy te hablaré de una historia de la liga. Un verdadero ícono en la NBA. El jugador de que estoy hablando es Chris Paul. Repasaremos sus días en la escuela secundaria hasta el college por el paso en la Universidad de Wake Forest, siendo seleccionado por los Pelicans y lo más sonado el día de hoy, su regreso a Los Ángeles Clippers. ¿Tú crees que la carrera que ha tenido Chris Paul es suficiente para llevarlo al Salón de la Fama? Prepárate para un viaje lleno de emociones, asistencias, robos y momentos épicos. Comenzamos. Chris Paul nació el 6 de mayo de 1985 en Winston-Salem, Carolina del Norte. Creció en un entorno donde el baloncesto y el fútbol americano eran parte de su vida. Su padre Charles y su hermano CJ fueron exatletas ambos y lo guiaron en la pasión por el deporte. Chris Paul menciona que una de las cosas que más lo forjaron en su carácter fue trabajar en la gasolinería de su abuelo Nathaniel Jones durante los veranos en los recesos de su escuela, y que él considera a su abuelo como su mejor amigo y la mayor influencia que tiene en su vida. Paul cumplió su preparatoria en Forsyth High School. Ahí comenzó a destacar y en su tercer año promedió 25 puntos, 5 asistencias y 4 robos por partido. Una cifra monstruosa. 4 robos por partido es algo que nunca pasa. Y llevó a su equipo a las semifinales estatales. Esto lo hizo que lo seleccionaran como un talento McDonald's All American. Y gracias a esto fue observado por los mejores reclutadores del país. Después del paso por la preparatoria, Chris Paul pudo llegar a la Universidad de Wake Forest, de donde salió Tim Duncan. Demostró ser un base excepcional, promediando 15 puntos, 6 asistencias y 3 robos por partido. Cabe mencionar que esta universidad tiene su jersey retirado. Desde ese momento, su liderazgo y pasión por el juego apuntaban a que iba a tener una carrera impresionante en la NBA como la ha tenido. En 2005, Chris Paul fue seleccionado en la cuarta selección del draft por los New Orleans Hornets. Fue seleccionado después de Andrew Bogut, que lo seleccionaron los Bucks, de Marvin Williams, que lo seleccionaron los Hawks, y de Deron Williams, que lo seleccionaron los Jazz. Todos jugadores sólidos, pero realmente si te pones a ver las carreras de los cuatro, ninguna se compara a la carrera que tiene Chris Paul. Si se volviera a hacer este draft, seguramente los Milwaukee Bucks no dudarían en llevarse a Chris Paul. Desde su temporada de novato se estableció como una estrella y una estratega completa. Ganó el premio de novato del año con 16 puntos, 8 asistencias y 2 robos. Y su inteligencia en la cancha lo ayudaron a liderar un equipo joven de los New Orleans Pelicans. Cabe mencionar que su etapa en New Orleans no estuvo ajena a los problemas, ya que hay que recordar que en 2008 ocurrió el huracán Katrina, que devastó a la ciudad, y el equipo tuvo que irse a jugar a Oklahoma City. Aún así, Paul y su equipo, donde estaba Peja Stojakovic, por ejemplo, pudo llevar a los Pelicans a los playoffs. En New Orleans, Chris Paul promedió 19 puntos, 10 asistencias, 5 rebotes y 2 robos. Números magistrales para uno de los mejores bases de la liga. Después decidió cambiar de aires y en diciembre de 2011, tras un fallido trade con los Lakers que el comisionado David Stern se menciona que bloqueó, terminó en Los Ángeles Clippers, el hermano pequeño de los Lakers. Ahí formó un equipo conocido como Lob City, debido a que Chris Paul obviamente siempre ha sido muy repartidor de asistencias y tenía 2 jugadores natamente atléticos, con mucha capacidad atlética, que eran DeAndre Jordan y Blake Griffin. Entonces estos 2 jugadores son amenazas verticales. Chris Paul les lanzaba el balón y lo único que hacían ellos eran el alley-oop para anotar 2 puntos. Ese equipo no solamente contaba con Blake Griffin y DeAndre Jordan, que eran 2 jugadores impresionantes con gran capacidad atlética, gran capacidad defensiva. Además tenían a Matt Barnes, que era un alero súper atlético también, muy defensivo. Tenían a J.J. Redick para fortalecer el triple, y desde la banca salía Jamal Crawford como sexto hombre. Entonces era un equipo realmente muy bien balanceado, porque tenía 2 playmakers en Jamal Crawford y obviamente en Chris Paul, jugadores con mucho IQ de baloncesto como J.J. Redick y como Chris Paul. Tenían jugadores
que tenían un buen nivel en el 3, sobre todo J.J. Redick, una superestrella en esto, pero también Jamal Crawford lo sabía hacer bien. Chris Paul podía anotar bien de 3, y tenía jugadores defensivos en prácticamente todas las posiciones. La única posición en la que flaqueaba en la defensa era en la posición de escolta, pero Chris Paul es un excelente jugador defensivo que roba muchos balones, jugador fuerte, aunque es bajito, de todos modos es un jugador muy buen ofensivo. Gracias a esto, en su primera temporada, que fue 2011-2012, promedió 20 puntos, 9 asistencias y 3 robos, llevando a los Clippers a los playoffs por primera vez desde 2006. Estuvo 6 temporadas en los Clippers, de 2011 a 2017, y fue seleccionado 5 veces All-Star. Formó parte del mejor quinteto de la NBA en 4 ocasiones. En la época donde estaban bases como Tony Parker, donde estaban bases también como Derrick Rose. Entonces colarse ahí en la conversación para base era un poquito complicado, pero pues Chris Paul es uno de los mejores de la historia, ¿no? Además, estando con los Clippers, también lideró en 2014 y 2015 las asistencias y los robos en 4 temporadas consecutivas de 2011 a 2014. Lamentablemente, a pesar del éxito personal de Chris Paul y grupal en temporada regular, los Clippers nunca pudieron superar la segunda ronda en playoffs, lo que dejó a Paul sin un anillo. En la época en que estuvo en los Clippers, promedió 19 puntos, 10 asistencias, 4 rebotes y 2 robos. Números casi idénticos a los que tuvo en Nueva Orleans. Pero en su búsqueda por un anillo decidió salir de los Clippers. Vio que ahí ya no había más que hacer y recaló en los Houston Rockets. En 2017 fue traspasado a Houston, donde formó una dupla magnífica con James Harden. James Harden estaba en sus mejores momentos, en sus momentos de anotador puro, y el que llegara a Chris Paul lo complementaba perfectamente porque tenía un playmaker excelente, que tenía una visión de juego altísima, y que James Harden se podía dedicar a anotar. Estuvieron cerca de las finales en 2018, pero una lesión en los playoffs de Chris Paul frustraron ese sueño. Solamente estuvo 2 años en los Rockets, pero promedió 17 puntos, 8 asistencias, 5 rebotes y un maravilloso 90% en el tiro libre. Después de su lesión en 2018, Houston decidió traspasarlo y fue enviado a Oklahoma City Thunder. En Oklahoma sorprendió liderando un equipo lleno de jóvenes y los pudo llevar a los playoffs. Ahí solamente estuvo una temporada y promedió 18 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes y un maravilloso 91% de tiro libre, algo que ha acompañado a Chris Paul durante toda su carrera. Tras ese breve paso por los Oklahoma City Thunder y dar a conocer que todavía tenía mucha gasolina en el tanque, recaló en los Phoenix Suns. En unos Phoenix Suns jóvenes de Devin Booker en sus primeras temporadas. Ahí Paul revivió y tuvo uno de sus mejores momentos en su carrera. En 2021 llevó a esos jóvenes Suns a las finales de la NBA, donde lamentablemente las perdió contra los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, de Chris Middleton. Tuvo un partido de 41 puntos anotados contra los Clippers. Paul demostró su vigencia anotando 22 puntos y 9 asistencias en promedio en los playoffs. Y durante la temporada regular promedió 15 puntos, 10 asistencias y 4 rebotes. Tras 3 temporadas en Phoenix, Chris Paul salió hacia los Golden State Warriors, un proyecto completamente diferente al que había tenido en el Thunder y al que había tenido en Phoenix. Era un proyecto repleto de veteranos que pintaba muy bien. Estaba Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, y ahí recaía un Chris Paul en búsqueda de su tan ansiado anillo. El estatus de juego de Chris Paul ya había decaído un poquito, ya no tenía la misma gasolina en el tanque, y lo que ahora le estaban pidiendo los Warriors era salir de la banca. Promedió solamente 26 minutos por juego, pero sus promedios cayeron muchísimo, cayó a 9 puntos, bajó a 7 asistencias y 4 rebotes. Eso más o menos se mantuvo, pero lo que bajó mucho fueron los puntos, porque el esquema de juego de los Warriors no es el esquema habitual de juego de Chris Paul. Es un juego muy explosivo, muy rápido, de muchos triples, en los que ya en la etapa en la que se encontraba Chris Paul ya le era complicado
tener eso. Inclusive hasta se notó que fue la peor temporada de su carrera, porque solamente anotó 82% en el tiro libre, algo muy extraño para él. Tras su fallido paso por los Golden State Warriors, Chris Paul recaló en los San Antonio Spurs, algo que en lo personal a mí me hizo muy feliz, ya que soy fan de los Spurs y tener a uno de los mejores bases de la historia en mi equipo, pues era excepcional. Chris Paul tuvo una temporada bastante buena, en donde ya su rol fue otro, en su rol ya fue fungir como mentor para Stephen Castle, que él fue el pick número 4 del año pasado, el primer pick que escogió San Antonio, y para Víctor Wembanyama, que en los partidos que jugaron juntos, la verdad es que lo hicieron bastante bien, se vio muy bien esa dupla. Lamentablemente por la lesión de Wembanyama tuvo que acortar su temporada, pero fue de las pocas temporadas que Chris Paul jugó los 82 partidos completos, bueno, no completos, jugó los 82 partidos de la temporada desde hace muchos años. Promedió 26 minutos cuando venía promediando 24, promedió 9 puntos, 7 asistencias y un excelente 93% desde el tiro libre, que fue el mejor de la liga, solamente que pues no contó como el mejor de la liga porque no llegó a los intentos mínimos necesarios, pero pues se quedó muy cerca de llegar a esos mínimos necesarios y tuvo un porcentaje muy, muy alto. Chris Paul a lo largo de su carrera ha acumulado hitos impresionantes. Ha sido 12 veces All-Star, 11 veces All-Star NBA en alguno de los 3 equipos, 9 veces All-Defensive Team, 5 veces líder en asistencias y 6 veces líder en robos. Es una carrera completísima para un jugador que para mí es Salón de la Fama sí o sí. A este momento está como el tercer máximo asistidor en 12.499 asistencias. Algo extremadamente complicado. El 21 de julio, Chris Paul anunció que regresaba a quizás el equipo donde se le vio mejor, a los Los Ángeles Clippers. A sus 40 años firmó un contrato de un año por $3.6 millones. Paul anunció a principios de temporada que esta iba a ser su última temporada y que quería estar cerca de su familia. Su familia vive en Los Ángeles, entonces realmente se acortaban las opciones mucho a solamente los Clippers o los Lakers. Y por la relación que Paul ha mantenido con los Clippers durante su carrera, pues la más viable eran los Clippers. Se ha acomodado a jugar con James Harden, entonces eso era un punto más a favor de que los Clippers lo seleccionaran. Y pues ahí acabó. Este movimiento va a traer un panorama muy, muy positivo para los Clippers, ya que no dejemos de mencionar que firmaron a Bradley Beal la semana pasada. Entonces, ahora su alineación se ve súper poderosa con un James Harden desde el base titular que va a poder compartir minutos con Chris Paul. O sea, habrá quintetos en los que puedan jugar con Paul, con Harden, con Beal, con Kawhi Leonard y con Ivica Zubac o con Brook López, o si quieren jugar más chico con John Collins. Tiene un panorama muy, muy bueno de opciones. Si quieren jugar defensivo, pueden meter en esa alineación a Chris Dunn junto a Chris Paul, Kawhi Leonard, que es una máquina de la defensa. Tienen muchas opciones que se les abren, ¿no? Y realmente Chris Paul está cayendo en un equipo que está muy bien posicionado para ganar el anillo. Harden y Paul estarán buscando su primer anillo de su carrera. Qué padre sería para la narrativa de la NBA que Chris Paul pudiera ganar su primer anillo en su última carrera, en su última temporada en su carrera. La carrera de Chris Paul es un testimonio de consistencia, liderazgo y pasión por el baloncesto. Desde sus días por Wake Forest hasta sus días con los Clippers, hasta su última temporada en los San Antonio Spurs, donde ayudó a crecer a jugadores como Castle y como Wembanyama, Paul ha demostrado sin ningún lugar a duda que es uno de los mejores bases en la historia. Es difícil mencionar a 3 bases o 5 bases arriba de Chris Paul. ¿Logrará Chris Paul su tan ansiado anillo con Los Ángeles Clippers en su último año de carrera? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Si te gustó este contenido, dame un like, suscríbete, comparte con tus amigos y activa la campanita.
No me queda más que agradecerte. Muchas gracias. Hasta luego.